¿Estás en amargura? Perdona. Dios está interesado sumamente en el corazón del hombre. Dios está interesado en sanar todas y cada una de esas heridas que nos han sido provocadas o que muchas veces nosotros mismos hemos provocado. Son muchas las razones por la cual muchas veces caemos en amargura. Y Dios está muy interesado en sanar tu corazón. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 34, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué podemos imaginar de un corazón en amargura? ¿Qué es lo que abunda en ese corazón? Simplemente palabras hirientes, amargura pura, palabras ofensivas. Un corazón amargado simple y sencillamente está muchas veces solamente deseando la venganza, buscando desquitarse, buscando regresar mal por mal. Mas sin en cambio, el Señor Jesús habló mucho y muy extensamente acerca del perdón. Él está interesado en que sanemos nosotros del corazón. Es por eso que habla en su palabra. Y vemos también en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 35, esta es la razón. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Del buen tesoro que hay en su corazón, de lo que albergamos en nuestro corazón, de ahí vamos a sacar para poder dar a los demás. El hombre bueno, pero un hombre amargado no puede ser bueno. Un hombre amargado no puede tener buenas cosas guardadas en su corazón, porque el rencor, el odio, la avaricia, el orgullo, la venganza, ninguna de esas cosas son buenas. Y eso es lo que hay en un corazón amargado. Pero dice aquí en Mateo 12:35, dice el Señor Jesucristo, dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Por eso es tan importante acercarnos al Señor Jesucristo y buscar y conocerle a través de su palabra. Entender la palabra de Dios, que Él nos ha perdonado y nos perdonó todos nuestros pecados. No merecíamos ese perdón, mas sin en cambio Él nos perdonó. Cuando tú y yo vinimos a sus pies, cuando tú y yo le aceptamos, fuimos perdonados. Porque dice que el hombre bueno del tesoro que hay en su corazón saca buenas cosas. Y si hay amargura en nuestro corazón, ¿qué cosa buena puede salir para nuestros hijos? ¿Qué cosa buena puede salir para el hermano en la fe? ¿Qué cosa buena puede salir para mi esposa, para mi esposo? Porque en este término, cuando dice el hombre bueno, se refiere a hombre y mujer. También hay mujeres amargadas. Las circunstancias son muchas, son diversas. Muchas veces la mujer vive la amargura por el abandono del esposo, por el abandono de los hijos, por el desprecio. Se amarga en su corazón también. Pero Dios está interesado en tu corazón, en que tú sanes. Y una de las maneras infalibles para sanar de la amargura del corazón es aprendiendo a perdonar. No es fácil, pero sí es posible. Sí podemos aprender. Dice el resto del texto de Mateo 12:35, dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
El hombre bueno guarda buenas cosas, pero el hombre malo guarda las cosas malas. Hay muchas veces y mucha gente que a veces dice, yo perdono pero no olvido. Allí no hay perdón genuino. El Señor Jesucristo quiere que aprendamos a perdonar genuinamente. El apóstol Pedro, cuando escuchó acerca del perdón, le preguntó al Señor Jesús esto en Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Yo le pregunto, ¿alguna vez alguien ha pecado o le ha hecho algún mal más de una ocasión? Por supuesto que sí. ¿Quién no ha pasado por eso? El mismo apóstol Pedro le dice, ¿cuántas veces, Señor, debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y mire, luego él mismo da una respuesta muy piadosa. Y dice, ¿hasta 7? Primero que nada, porque 7 se considera el número perfecto. Es el número de Dios, número divino, 7. Porque en el séptimo día es cuando Dios descansó de toda la obra de la creación. Y segundo, porque los judíos, algunos rabí enseñaban que el que perdonaba 3 veces era un hombre piadoso, era un hombre misericordioso, pero el que perdonaba 4 veces era igual que Dios. Ese era un dicho de los judíos. Seguramente Pedro, siendo judío, lo sabía, pero él fue aún más allá, tratando, ¿verdad?, de ser más bondadoso, y él mismo puso el número, dijo, ¿hasta 7, Señor? Pero la respuesta de Cristo fue muy diferente, y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si hacemos las cuentas, usted va a decir, oye, pero eso es mucho. Por supuesto. En realidad el número no tiene mucho que ver. Lo que el Señor Jesucristo quiere es que tú y yo aprendamos a perdonar a aquel que nos ofende tantas veces como sea necesario, hasta llegar el punto en que se nos haga una costumbre el perdonar, y que vivamos un estilo de vida aprendiendo a perdonar a todo aquel que nos ofende, las veces que nos ofenda. Seguramente Pedro estaba asombrado cuando escuchó esta respuesta. Entonces el Señor Jesucristo le refirió una parábola. Y quiero compartirla con usted, ¿verdad? Porque es necesario escuchar esta palabra, conocerla. Y el anhelo del corazón de Dios es que usted y yo aprendamos, primero que nada, aprendamos a perdonar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Perdonar de corazón. Perdonar genuinamente. Porque a veces decimos, está bien, pero no hay un perdón genuino. Tenemos que perdonar genuinamente, y hay una razón muy grande por qué. El Señor Jesús le refirió esta parábola. Está aquí en Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante, los 2 deudores. Escuche esta parábola. Dice, el Señor Jesús dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este
Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Fíjese, primer cosa, este primer siervo dice que debía 10,000 talentos. En aquel tiempo había talentos de oro y de plata. Y la verdad que 10,000 talentos era una deuda impagable. Ni en 20 vidas podría haberle pagado. No podía pagar tanta deuda. Número 2. También nos hemos de dar cuenta cómo muchas veces nosotros con nuestras acciones arrastramos también a nuestras familias, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y ellos son el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros, como cabeza de hogar, cuidemos de cada uno de ellos. Nuestras acciones muchas veces, nuestra actitud, de nuestras acciones depende muchas veces cómo la van a pasar nuestra esposa y nuestros hijos. Fíjese, este deudor primero, este siervo que debía 10,000 talentos, no podía pagar. Y mire, dijo el rey, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ni siquiera vendiéndolo a él y a toda su familia pagaría esa deuda. Pero aquí vemos entonces que hay una deuda impagable. Así como la deuda que todo hombre, antes de estar en Cristo, teníamos con Dios. Ningún hombre, ni haciendo todas las obras benéficas. Dice el apóstol Pablo, aunque diera mi cuerpo yo por alguien más, así se puedan terminar haciendo mandas. Ningún hombre, por más que castigue su carne, su cuerpo, podría pagar la deuda impagable que teníamos con Dios. Así estaba este deudor, una deuda impagable, y que también arrastraba a su esposa y a sus hijos. Aquel hombre que no entrega su vida a Cristo, aquel hombre que no se arrepiente, aquel hombre que no pide perdón al Señor. No solamente muchas veces se pierde él, sino también se pierde su esposa y se pierden sus hijos, porque los arrastra con él. Los arrastra en una vida de desgracia, los arrastra en una vida de desprecio, los arrastra en una vida miserable, en el vicio de las drogas, del alcohol, del sexo, en una vida perdida completamente. Mas sin en cambio, dice la Escritura, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vamos a entender. Este siervo sabía que tenía una deuda impagable. Pero el orgullo muchas veces no nos permite pedir perdón. Es el orgullo del hombre, la soberbia del corazón del hombre. Por eso dice en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, como lo más preciado que tú tienes, tus joyas, algún reloj, algún recuerdo, aquello que tú guardas con tanto celo. Sobre todo eso, dice el Señor, guarda tu corazón, dice en el libro de Proverbios, porque de él mana la vida. ¿Y de qué voy a guardar el corazón? Alguien va a decir,
Precisamente, que no se llene de orgullo, que no se llene de soberbia, que no se llene de amargura. Guarda tu corazón. No lo alimentes con recuerdos que te traen odio, que te traen coraje, que te hacen amargarte. La amargura es como uno de esos perros bravos, de esos pitbulls, que son puro músculo, que se comen una bolsa de 20 kilos de comida a la semana y entre más les das están más fuertes. La amargura en el corazón es igual que ese perro bravo, porque entre más recuerdes eso, entre más le des, entre más sigas poniendo eso en tu corazón, jamás podrás quitar esa amargura de allí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando habla del corazón en esta escritura, no se refiere al músculo que bombea sangre, no, se refiere al centro del hombre en sí mismo. Guarda tu corazón. Y vemos a este hombre que, sabiendo que tenía una deuda impagable, el orgullo, la soberbia, no lo deja pedir perdón. Mire lo que él dijo. Dice: entonces aquel siervo postrado, sí, se postró, se arrodilló. Dice: le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿De veras cree usted que alcanzaría a pagarlo? No, hombre. Necesitaría unas 20 vidas y vivir por lo menos 80 años cada una para haber podido pagar, ya que el salario de aquel tiempo era un denario por día. Dice en el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, escuche, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Alguna vez te han perdonado algo? ¿Cómo te has sentido? Se siente bien. Se siente bonito que nos perdonen una deuda, ¿no es cierto? ¿Quién no sentirá bonito que le perdonen? Bueno, aprovecho para decirte, si tú has sentido bien que te han perdonado algo, te invito a perdonar. Perdona, no te amargues. Dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, mire lo que le acabo de decir, un corazón orgulloso, un corazón lleno de soberbia. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a otro igual que él, que le debía, escuche, 100 denarios. 100 denarios, una deuda completamente pagable. En un año podía haberle pagado. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Le acababan de perdonar a él una deuda de 10,000 denarios, mas sin en cambio, ahora él no puede perdonar una deuda de 100 denarios. ¿Le suena esto familiar? ¿O está pasando o viviendo algo parecido? Dice el versículo 29, entonces su consiervo, escuche, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era una deuda completamente pagable. Ten paciencia conmigo. Él también pidió lo mismo a este otro. Mas en cambio, mire, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué le parece? A ti y a mí, que hemos aceptado a Cristo Jesús, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que le pedimos perdón. Teníamos una deuda impagable con Él. No podíamos pagarle a Dios la deuda de pecado que teníamos para con Él. Mas sin en cambio,
nos ha sido perdonada completamente. Por eso el Señor Jesucristo te invita a que no te amargues. Corrijo, no te invita, te ordena a que perdones. No es si quieres, es que tienes que perdonar. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Continúo leyendo, dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pregunto, ¿cuándo cree usted que iba a pagar una deuda impagable? Es decir, nunca fue libre. ¿Todo por qué? Por la soberbia, por el orgullo en su corazón, porque él no aprendió a perdonar, porque él no aprendió del perdón que le fue otorgado a él, para él poder perdonar al que le había ofendido. Hermano en Cristo, amado amigo, amiga, hermana en Cristo, yo le invito a que no solamente escuche esta palabra, sino que sea hacedora de esta palabra. Así como dice en Santiago capítulo 1, que no debemos de ser solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Personalmente le puedo dar testimonio de que le doy gracias a Dios porque a través de la palabra he aprendido a perdonar. Cuando nosotros perdonamos, le estamos dando libertad a alguien más, pero también nosotros estamos siendo sanados en nuestro corazón. Todos pasamos por situaciones difíciles, algunos más difíciles que otras, pero con la ayuda de Dios todo es posible y debemos aprender a perdonar. Dice en el versículo 35 de Mateo 18, así también mi Padre, dijo el Señor Jesucristo estas palabras, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Escuche, así también mi Padre celestial hará con vosotros. ¿Cómo hará? Así como hizo este Señor con su siervo, el cual no tuvo misericordia, el cual no quiso otorgar un perdón, el cual se llenó de soberbia, el cual se llenó de orgullo su corazón y fue entregado a los verdugos. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine de pagar esa deuda. Una deuda impagable, es decir, nunca será libre. Pero tú y yo, quizás tú estés pasando por tiempos difíciles en este momento. Yo te invito a que escuches esta palabra, que reflexiones en esta palabra y que encuentres la verdadera libertad que Cristo ofrece. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Y la verdad no es una palabra escrita. La verdad es Cristo Jesús. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, dice en este final texto 35 de Mateo 18, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El título de este tema, ¿estás en amargura? Perdona. Aprendamos a perdonar. Escuchemos el consejo y atendámoslo. Porque de otra manera, solamente nos hacemos daño nosotros a nosotros mismos. Y de paso, arrastramos nuestra esposa, arrastramos nuestros hijos, muchas veces arrastramos a nuestros padres, hermanos de la iglesia. Todo porque no queremos perdonar. Mas sin en cambio, dice el Señor, que debemos de perdonar. Porque si no, dice, porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre que está en los cielos os perdonará. Amado, te invito a que reflexiones. Yo te invito a que no solamente, ¿verdad?, como dice Santiago, seas oidor, sino que seas hacedor de la palabra. Dijo el Señor Jesucristo, el que escucha estas palabras, cuando habló del Sermón del Monte en Mateo 6, capítulos 6, 7 y 8, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero el que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Sé prudente y escucha el consejo de Dios. Mi anhelo, como siempre, es que Dios bendiga tu vida, que Dios restaure tu relación familiar, tu relación con los hermanos en la fe. Muy importante. Quitad de vosotros toda amargura, dice el apóstol Pablo. Y entonces empezaremos a vivir ese gozo en el Señor Jesucristo. Aún hay un corito, ¿verdad?, que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y si tú has aceptado a Cristo Jesús, sabes que tu corazón, que tu cuerpo, dice, es templo y morada del Espíritu de Dios. Ahí está el Señor. Y no puede habitar, el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón amargado. Es necesario perdonar para poder sanar. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que el amor de Dios abunde en medio de tu vida. Hasta pronto.